espacios litorales hacia un modelo que premie y promueva prácticas sostenibles y responsables y gestión horizontal. El objetivo final es conciliar las necesidades ambientales y el desarrollo socioeconómico de las zonas costeras. Ecoáreas Mar de Todo es una red de áreas litorales ecoturísticas del archipiélago canario y la forman una serie de lugares repartidos por todo el archipiélago, cuyos valores naturales y culturales son únicos y comparten ese amor por el mar. Surge como una acción prioritaria dentro del plan de acción que ha sido elaborado de forma colectiva y colaborativa de vecinas y vecinos, asociaciones de los barrios de Hoya de la Plata y San Cristóbal, colectivos, centros educativos y empresas que tienen su actividad en la ecoárea. La ecoárea de San Cristóbal, Hoya de la Plata y Playa de la Laja se caracteriza por ser una ecoárea eminentemente urbana, en el que la componente cultural, identidad, tradición, pesca y los valores naturales tienen bastante calado en la sociedad y en el ámbito donde nos localizamos. Por la casa sur, enfrente del castillo, ahí vararon la ballena. Entonces vinieron los camiones, en ese momento llegué yo, y vinieron con unas cuchillas grandes, con unos palos, para cortarlo, no sé si es para sacar aceite, o pasé por su producto. Y en ese momento estaban sacando fotos. Entonces yo me puse en la bola, hay los militares y varios, y entonces yo estaba allí. Y cuando llegué un día al Parque Arroyo a comprar una botella de agua, vi la foto, que es grande. Y digo, pues eso soy yo. Se lo dije a mis hijas, y mis hijas no sé cómo fue, que recuperaron la foto esa y la tengo yo en mi móvil. Lo de nosotros cuando había un montón de pescado, el castillo de San Cristóbal, en el castillo siempre había dos hombres, según los barcos que fuera. Había dos, si yo tenía mi traeña, me iba al castillo, el otro día su traeña, si era también al castillo, el primero que había pescado, abanaba con el gorro que lo tenía un pañuelo, avisándole a los marineros. Nosotros sabíamos ya la persona que era porque lo conocía físicamente todo, para calar chinchorro. Y el pescado, porque ¿cómo sabía cómo que era pescado? Porque el pescado, cuando es sardina es oscuro, se ve una mancha media negra. Pero cuando es longorones, se ve la mancha roja. La mancha del pescado es roja, y entonces ya sabemos si es sardina o longorones. Y si es boga, será más que aguaje y el pescado saltando. Al contrario, la sardina no saltaba, sino por el color. Sabíamos toda la cantidad de pescado que había. Un día la pesca era, nos levantamos por la mañana tempranito para coger el tiempo, para aprovechar el día, y empezamos a echar chinchorro en la playa de la Laja, ¿no? Y así el chinchorro se echaba una vez, se cogía, y después de vez se volvía, se cogía, y según la pesca que había, pues estábamos todo el día trabajando. Si había poca pesca, pues trabajamos mediodía. Si había pesca, pues aprovechamos y estamos todo el día hasta la noche trabajando. Los artes de pesca empezó por las redes, chinchorro, los trasmayos de cerrona, que era ese que lo hincábamos al agua y el pescado lo echábamos a un charco, ¿me entiendes? Y entonces a marea vacía lo cogíamos, y no cogíamos poco, había lanceta de 1000 kilos, de salema, salgo, lebrancho, todas esas especies. Y también la gardera se usaba para sardinas, chicharro y caballa, gardera, no guerdera, ga. La ga es la grande, hay 3 tipos de gardera. La gardera, la pandorga y la gardera. Mi padre fue un buen pescador y todo el mundo lo quería, le decían el cuco. Mi padre, a toda la gente que él cogía pescado, toda la gente le daba pescado para comer, ninguno se quedaba sin comer pescado de él. Todo el mundo lo llamaba, venga para acá, venga para coger pescado, todo el mundo se llevaba pescado para comer. Salíamos y los barcos no estaban fondeados, los barcos estaban en tierra, botábamos para todo al agua, todo corriendo con los sartes.
Pero no se va a creer, cuando diga allí va el mundo a calar, no, no. Se respetaba el que vio el pescado que estaba abajo, que nosotros veíamos por la voz, sabíamos que no era por teléfono ni nada como ahora, era por la voz o por el servicio, sabíamos que no era para calarle. Cuando trabajaba con mi padre, nosotros no nos pedía tanta como tienen ahora. Le hacía falta con el título patrón mío mismo, pues trabajamos todo el mundo. No hacía falta tener a la gente asegurada. Hombre, algunos sí, algunos, los más viejos siempre estaban asegurados, unos 3 o 4, pero no, si habían 20, los 20 no hacía falta asegurarlos, porque si no, no ganábamos para pagar la seguridad social, ¿comprende? Todos los años teníamos que pagar el barco, teníamos que pararlo para arreglarlo, pintarlo, pasar revisión y coger y tenerlo bien para poder salir a la mar en forma, ¿sabes? Los motores bien y todo. Y éramos una semana varados, que nos costaba un dinero, pero después lo echamos al agua, preparamos todos los sortes de pesca y empezamos a trabajar, a pescar. Y después estábamos un año sin parar. Cuando venían las arrieras, eran las vendedoras también que compraban pescado y ellas venían a la playa, nosotros llevábamos las cestas de pescado y le ayudamos hasta aquí, hasta la Bahía de la Plata, a venderlo en la guagua y después se la llevaban al mercado de Las Palmas. Bueno, hablando de mi madre, ella se levantaba de la cama a las 4:30 o a las 5 de la madrugada. Entonces cogía la barqueta y se iba a lo que la playa que le llamamos el Caletón, al lado del castillo, o a la Puntilla, o a la Olla de la Plata, si había algún chinchorro calando. Soy arriera, me dedicaba a vender el pescado cuando joven a mi padre, yo y una hermana mía, y vendíamos el pescado. Los guardias venían, los iban a quitar pescado, nosotros teníamos escondido los guardias, a veces lo quitaban el pescado, lo dejaban sin pescado, y ves el dinero que le hacía a mi padre, pues se lo damos a mi padre. Y ese dinero mi padre lo compartía con las personas que trabajaban con él. Mi abuela, aquí todo el mundo la conocía como Candelaria, pero realmente ese no era su nombre era Eufemia. Ella procedía de Tejeda. Ella llegó aquí a San Cristóbal y se dedicó a la venta del pescado. Había secuencias en las que a lo mejor aparecía la policía y me decía: nieta, coge el dinero, mete el dinero en el bolso y vámonos. Asustada porque sabíamos que el policía pues le quitaba el pescado que ella estaba vendiendo. Bueno, las mujeres en San Cristóbal eran muy importantes porque, por ejemplo, como mi madre, todas las mujeres en las que eran casadas prácticamente vendían pescado. O sea, yo recuerdo que mi madre salía con la barqueta en la cabeza, el pescado que cogía mi padre, en la barqueta en la cabeza, salía con pescado y no llegaba con dinero, llegaba con comida, porque lo cambiaban. Y entonces por la tarde iba a la calle de los Reyes o aquí al mercado de Gueta también, en el antiguo mercado que estaba en la calle, no estaba en el interior, a vender el pescadito. Y a las 9 de la noche o 9:30 en mi casa nos hacía la cena, se acostaba y hasta el siguiente día. Esa era la vida de mi madre y la vida de todas las vendedoras del barrio marinero de San Cristóbal, de enero a diciembre, de lunes a sábado. Bueno, pues las arrieras, las mujeres y hombres también, no dejaban varar el barco, porque según llegaba el barco a la orilla se metían a coger pescado con los barcos para no quedarse sin pescado. Y hablo de 1000 kilos de pescado. O sea, entonces los artes de la costa sí lo hacían las mujeres, ayudaban a las mujeres. A lo mejor daban 3 pesetas o 5 pesetas por gastar un novillo. Siempre he querido que nunca se olvide de las vendedoras de pescado arrieras de San Cristóbal.
Hay dos fiestas, la de la Olla de la Plata y la de San Cristóbal. La de Olla de la Plata se hace siempre en agosto, porque para que no coincida con las otras de otros pueblos o de otros barrios. Y la Virgen, la Buen Viaje, que es para Santiago, la de San Cristóbal. Esa Virgen se cargaba en los barquitos, se iba bogando para dar un paseo al barrio, bogando pero por el agua. ¿Tuviste ahí la pesca, no? ¿Con ellos? Sí, con los cañalotes. Bueno, la vela latina empezó en San Cristóbal. Todo era para la fiesta de Santiago o la fiesta del Carmen. Que en aquella época se hacía, como eran marineros, hacíamos regata de barquillo a vela, que la vela es de vela latina, que es un paño solo de vela. Entonces los barquitos, salíamos 6 o 7 barcos, marineros todos. Oye, los barcos que quisiera ir al túnel, salíamos del castillo al Altune, túnel de la Laja. Los barquitos salíamos, me iba con un motorcito pequeño, un barquito o bogando, para darle salida con una bandera. Salimos a todos los barquitos así, y aquí no había otra ni nada, sino el primero que llegaba al castillo se ponía la boya aquí en la Olla de la Plata para que la gente del barrio viera los barcos tumbando. Después se ponía otro aquí en la puntilla y la otra en el castillo, la llegada de los barquitos. Los seguimos los barquitos de vela latina. Pues así, y después esta gente, lo del muelle, lo de la isleta, son muy buenas personas y marineros, también eran marineros, hicieron la vela latina con un barco de 5 metros, de 5 hasta 6 metros, hicieron la vela latina apostando, y de ahí empezó ya la afición de la vela latina. La carpintería de Ribera, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer reparaciones de barcos de pesca, de barcos deportivos, de botes de vela latina. Y bueno, llevo trabajando en ello, sobre todo en barcos de pesca, llevo trabajando casi toda mi vida. Bueno, yo la carpintería de Ribera en la actualidad la veo un poco complicada. La veo un poco complicada por el tema de la fibra. Los barcos de fibra. Los barcos de fibra tienen menos mantenimiento, o sea, hay que darle menos mantenimiento que a un barco de madera. Entonces la gente está tirando por ese lado. Yo creo que ha sido un fracaso, en mi opinión, porque en Arguineguín, por ejemplo, Mogán y todos esos sitios se compraron barcos de fibra y el resultado de pesca no era igual. No sé si por las vibraciones o por lo que fuese, ¿no? Pero no era igual, ¿no? Según los libros que tenemos en el acta de la cooperativa, fue fundada el 13 de septiembre de 1968. El pescador sale a las 7 de la mañana, cuando termina su faena, viene llegando a puerto a las 12 del mediodía. Yo espero en la lonja al pescador, superviso las capturas que hace en ese día de pesca y hago la primera venta. El pescado se coloca en la mesa
se clasifica, se pesa, se coloca en las cajas, se vierte el hielo y para la cámara de pescado fresco. Mi madre se dedicó, por cuestiones de la vida, se dedicó a la hostelería, a la empresa de la hostelería. Comenzó en un pequeño bar de aquí en San Cristóbal que se llamaba el Bar de Gema. Y una anécdota de este bar es que el bar se llamaba Gema, pero mi madre todo el mundo la conocía por el nombre del bar, no por el nombre de ella propia, que su nombre era Carmita. Aquí en San Cristóbal era muy conocida por Carmita. Y cada vez que iba por la calle todo el mundo decía adiós Gema, adiós Gema. Y hoy en día todavía es, y yo voy por la calle y se creen que yo llevo el nombre de Gema, el mismo nombre de mi madre. Con el tiempo he estado llevando también la cofradía y he dejado esta tradición a mi hija Davinia, que es la que hoy en día regenta y es dueña de del restaurante La Cofradía de San Cristóbal. Mi familia se ha dedicado siempre al sector de la hostelería. Yo he seguido con la tradición y lo que más servimos aquí es producto canario y del mar. El primero se lleva gestionando desde el 2019, se ha creado un frente común de las dos asociaciones de vecinos Hoya de la Plata y del barrio Mariano de San Cristóbal, la Cooperativa de Pescadores y las 3 federaciones de la vela latina, para crear un centro náutico pesquero en este puerto de San Cristóbal. El segundo proyecto que ha emprendido Pescatobar es la innovación, digitalizando y transformando la cooperativa de pescadores con un kit digital para todos los procedimientos o gestiones que se hagan de nuestros pescadores estén totalmente digitalizados. La Asociación de Vecinos se construyó en 1980, fue constituida. Uno de los más destacados fue Antonio Barrera, presidente de esta asociación. Junto con Mario y otros compañeros consiguieron de que el barrio fuera modernizándose poco a poco en los años de aquella época. Entre ellos bastantes proyectos como en el que estamos, el proyecto El Paseo del Pescador y otros tantos. La propia avenida marítima, y dejó un buen legado. Falleció hace poco, al cual echamos de menos. En San Cristóbal hay dos obras que nos marcan en la historia reciente, digamos a partir de los años 50 del siglo pasado, que yo creo que nos marca un poco la historia. De hecho, la construcción de la autovía generó un muro y un enterramiento prácticamente de lo que era el barrio, un barrio que tenía su calle, la calle Santiago Tejera Sabarrio, una calle que conectaba con las tenerías donde pasaban coches, y a alguien se le ocurrió pues hacer una autovía súper ancha en los terrenos que era parte de lo que era la finca La Filipina, donde había una ermita, que esa ermita, si me acuerdo yo, que estaba justo donde está la entrada del hospital insular, que todo eso se tiró, se hizo eso súper ancho, y en aquella época todo el mundo calladito que las autoridades decidieron eso. Y después la otra obra determinante es lo que es el Paseo de la Marina, o sea, todo lo que es la calle que da hacia el mar se llama Marina. Este proyecto se hizo totalmente ancho, totalmente desproporcionado, no se le dio forma, no se calculó que ahí había playa, que había tal. Un desastre, bajo mi punto de vista. Es verdad que nosotros demandábamos seguridad, demandábamos poder disfrutar tal vez de algo que antes no se podía disfrutar porque no se podía ni caminar, tanto por la suciedad como porque los accesos eran imposibles. Hoy en día pues hay una zona de paseo, pero con muchos defectos.
Es muy importante para nosotros que el alumnado conozca este barrio marinero y lo difunda a través de acciones de enseñanza-aprendizaje que tienen que desarrollar para ser guías turísticos, vinculando si podemos a alumnos de colegios para que sean nuestros clientes, por así decirlo, y también teatralizar un poquito más y también seguir vinculados a la cofradía, lo que significa pues el control del pescado que se captura, la talla, la calidad que se requiere y toda la gestión administrativa derivada de esa cofradía que desconocen el alumnado. Nos pusimos de acuerdo 6 vecinas y un señor que estaba en la asociación de vecinos para hacer un año. Entonces la formaron entre mi marido y los vecinos estos. Empezamos a caminar, fuimos al gobierno de Canarias para ir para acá, hasta que tuvimos suerte y nos arreglaron el colegio. Y yo me acuerdo siempre de yo pequeño con 7, 8 años, ve a Julio Viera y he hablado con él, y eso, lo otro. Unos chiquillos, como todos estamos criados juntos, pintando él que estaba en su casa, a la parte de abajo de la tienda, sus cuadros. Y siempre lo damos broma a los chiquillos, porque era una época de todos éramos marineros y criados aquí, pues los conocíamos todos. Y era un buen muchacho. Mi hermano, él más bien fue autodidacta. Lo que pasa es que también fue a la escuela de Luján Pérez. Él nació en Vegueta y pequeño se vinieron para San Cristóbal, porque tenía el negocio mi padre de una tienda, como ahora se dice, de aceite y vinagre, y luego la puso aquí en San Cristóbal. Y él desde pequeño venía y siempre estaba escribiendo, haciendo canciones y pintando y dibujando. Él fue al cuartel y luego después a los 22 años me parece se fue a las minas y luego se fue a París, que es lo que él quería, se fue a Montmartre. Entonces él se fue a trabajar a las minas a Bélgica. Y yo a los 2 años más tarde, pues yo pedí cedencia en mi trabajo y me fui a trabajar a las minas a Bélgica. Pero yo al llegar a Francia, ya yo sabía ya dónde estaban los pintores y le pregunto a uno que quedaba allí, que estaba pintando, la torpeza mía, yo le pregunto, mire, ¿y Julio Viera no está por allí? Pues, y si esa persona era francés y gracias que era español, y dice, no, mira, acaba ahora mismo de marcharse, que fue a almorzar. Digo, qué pena. Entonces cuando yo llegué a Bélgica, había una asociación que era de los españoles, y me quedé mirando para un mural grande que había allí, y estaba en una esquinita la firma de él. Sí, es coincidencia esa. Y trabajé donde él en la misma mina que trabajó él. La boda fue una cosa tremenda, porque se llenó la iglesia y tuvieron que decir, cállese todo porque si no, no me caso. Una cosa así parece que dijo. Sí, estaba siempre pintando y dibujando las cosas de los pescados, como cuando estaba en el chinchorro, como jalábamos los chinchorros, en la red para coger el pescado, la guerdera, veces se sacaba eso, el varando las embarcaciones, los barcos, se ponía también en el mismo caletón, se ponía a pintar con sus cositas ahí. Que cuando llegó aquí mi Janelore, que era la mujer de mi hermano, como era en aquel tiempo no se usaban los bikinis, y ella fue que se bañó en la playa y fue un acontecimiento, porque de ahí, a partir de ahí, todo el mundo se bañaron con bikini. Pues de eso que yo recuerdo de que la mujer se bañaba en el caletón, entonces en la misma playa del caletón era una barra para varar los barcos, y entonces todos los marineros estábamos allí, por si venía uno para ayudar a uno a otro, jugábamos las cartas, la vara, sin dinero, ni en la época no había dinero. Claro, y cuando vimos una mujer ahí bañándose
normal, o sea, unos bikinis, no bikinis, sino que antes se bañaban las mujeres con traje, pero esta mujer se bañaba con un bañador que llamó la atención, claro, los zombies, yo no pudieron un niño, pero los mayores, todo el mundo parecía, yo creía que era un bajón de pescado, que iba a pescado, que era una mujer que se estaba bañando en la playa. Las obras de mi hermano se puede ver en la iglesia de San Cristóbal. Es un San Cristóbal cruzando el mar con el niño a cuesta. Recuerdo también que a todo el que venía en la tienda le decía, quédese inquieto y ahora le hago el dibujo. Y se quedaban contentos. La Asociación Olla de la Plata original, junto con Ecoárea Mar de Todo, hemos hecho varios proyectos. Uno de ellos es este mural, otra recogida de microplástico en la playa de la Laja, una ruta guiada. Pues con Ecoárea esperamos tener más colaboración y una mejora en el barrio. Yo empecé a preocuparme el por qué el nombre de la Olla de la Plata. Aunque existen registros históricos que hablan de una piedra caliza que actualmente existe, pero está debajo de las edificaciones, dicen que de ahí se llama la Olla de la Plata. Pero lo que aquí realmente nos identifica es el tema de la pesca. Una familia muy importante, que eran los cucos, se dedicaban a poner el pescado sobre las lajas que están en la playa de Cardoso y en la laja. Ponían las sardinas y la sardina tiene un color plateado, las escamas. Y nuestro barrio, orográficamente, tiene forma de media olla. Si tú miras desde la lejanía, en aquel entonces, ¿qué es lo que ves? Olla de la Plata. El origen del barrio tiene realmente dos vertientes. Una era la agricultura. Los propietarios de la finca, los Naranjos, se dedicaban a la agricultura. Y nací cerca de aquí, en el barrio de San José, y vine a vivir aquí, a la Olla de la Plata, en el año 1964, que es cuando me casé con un hijo de don Juan Naranjo, el más pequeño Domingo Naranjo. Cuando yo empecé a vivir aquí, tenía mucha dificultad para poder llegar porque no habían los adelantos de hoy. En aquella fecha, la guagua que pasaba cada X tiempo, la del barrio de San José, nos dejaba en la casa de Martín Freire. Y ahí tenías que venir caminando hasta aquí, hasta la Olla de la Plata. Algunas veces cogí un taxi y cuando estaba me decían que no venían, que ellos no hacían el servicio hasta la Olla de la Plata, excepto algunos que los recuerdo con cariño, porque eso sí. Pues mi padre se enteró que don Juan Naranjo buscaba medianeros para plantar tomateros y todas esas cosas, y mi padre se enteró y un día cargó una camioneta, metió a todos los hijos, metió a mi madre, metió a todo, y nos vinimos todos para acá, a la finca esa que está ahí arriba. Y después ya ahí estaba muy incómodo, tanto mi hermano era mayorcito y yo la más chica era yo, y a él los puso todos ahí a trabajar y a trastear todos en la finca. Yo era la más chica, pero era feliz, yo era muy feliz. Y después, esto en aquel momento era la montaña, con las casas que mi suegro iba vendiendo los solares, y todo era montaña, tierra, la carretera era muy estrecha, cuya carretera, me recuerdo que mi suegro, como tenían la pedrera que estaba en ese rincón de allí, pues de ahí iba sacando piedra tanto para todo el terreno que se hizo abajo la avenida marítima, como para aquí, con burros, bueyes, dinamita
hizo toda esa carretera desde aquí hasta la subida del Salto Negro, que es la que está en la actualidad asfaltada, que la asfaltó el Cabildo, pero esa es la carretera que estaba en aquella época. Las mujeres eran las más que trabajaban, veía yo que las mujeres eran las más que trabajaban, los hombres se iban a la pesca, pero cuando venía también las ayudaba si tenían tomates en la orilla, las cajas de tomates en la orilla se las ayudaba a sacar, pero quien los cogía y todo eran las mujeres. ¿Cómo se llama esto? También plantaba la fafra de don Juan Naranjo la vendía venía la gente a comprar la fafra para los animales, y don Juan Naranjo el mismo se ponía de rodillas allí a cantar la fafra y a hacer los manojos para venderlos, pero venía siempre las mujeres, porque los hombres más bien se tiraban más para la pesca. Mi padre, todo el mundo venía con pues Carmelito, porque Carmelito le daba a Juan Naranjo y Carmelito le daba como a todo el mundo, tomate, papa, lo que hiciera falta. Y aquí quien buscaba a Carmelito, allí lo tenía, para todo. Yo salí de arriba de la finca, tendría 13 o 14 años. Ya en esa época ya don Juan Naranjo ya estaba sí, y le dijo a mi padre, dice, mira Carmelo, vamos para abajo, para aquí va, de allí para aquí, para abajo, que abajo hay terreno, y vamos a medir allí para que cojas un terreno allí y haga porque esto aquí ya se ve que ya se quedó el hijo Domingo allí, que era el más que iba por allí. Cuando yo vine aquí se cultivaba árboles frutales, papaya, tomate, higueras, mucha platanera, después verduras de todo tipo, tanto de calabaza, calabacín, habichuela, batata, papas, todo, era de todo. Además, con la suerte que en ese terreno se puede dar la agricultura todo el año. Según las papas eligen en cualquier sitio de Canarias, en cierta época aquí no, están al lado del mar, pero puede plantarse en cualquier época. En la calle San Justo, donde yo conocí la familia de Naranjo, que es donde vivía él, ¿no? Y ahí coincidíamos de hacer los transportes para la finca. Y la finca era una ladera, había un estanque al último de la finca que se regaba las papas y se llevaba guano para cosecharlas, claro, a ver si se cae la papa. Había 3 estanques. Estaba al principio de la finca, que hoy es un solar con un rótulo, había ahí un estanque que mi suegro tuvo que poner todas las tuberías y poner un motor en la entrada de esa carretera que está ahí. Luego estaba ese estanque, había otro que estaba ahí, más pequeño, y luego, como no era agua suficiente para todo lo que tenían plantado, el sueño de mi suegra era hacer una pequeña presa. Y entonces es cuando con la cantera y encargó y hicieron esa obra que hoy está abandonada. Una obra bastante importante, pero que hoy nada. Y don Juan Naranjo, él mismo se ponía de rodillas allí a cantar la fafra y a hacer los manojos para venderlos. Mi padre, todo el mundo venía con pues Carmelito, porque Carmelito le daba a Juan Naranjo y Carmelito le daba como a todo el mundo. Tomate, papa, lo que hiciera falta. Y aquí quien buscaba a Carmelito, allí lo tenía, para todo. Y por eso la canción de en el cielo manda Dios y en la tierra un cabrito y en los tomateros manda ojo menos y Carmelito. Yo conocí a mi suegro cuando yo tenía 16 años. Era un hombre que imponía. Un hombre delgado, bien parecido y muy trabajador. Tenía la costumbre, él no perdía de la mañana a la noche de estar aquí en la Hoya de la Plata vigilando y trabajando en lo que él sabía. Y recuerdo, me decía mi marido que había perdido un ojo porque o fue una astilla de madera o fue cuando dinamitaron una parte de la cantera, le cayó una piedrita dentro o algo así, y a partir de eso fue cuando perdió la vista. Pero hasta los 81 años estuvo viniendo todos los días con su lecherita a ordeñar sus vacas, que o se las ordeñaba, y a llevar su leche para la familia hasta esa edad.
Mi suegra era una persona muy educada, muy religiosa, de muy buen corazón y sacrificada toda su vida dando clases, hasta los 70 años que se jubiló. Después de fallecida, ella quiso que en el testamento se dejara un terreno, no sé cuántos metros, para que se hiciera un parque aquí en la Bahía de la Plata para los vecinos que estaban viviendo en ese momento. Nuestro objetivo es dar visibilidad al barrio, que se ha perdido su identidad porque la han llamado siempre subida Saltos Negros y no sabían dónde estaba el barrio de la Bahía de la Plata. En la actualidad hemos conseguido mejoras para nuestro barrio, entre ellas los asfaltados de la calle La Morena, vía 1009, y una mejora en el alumbrado público. Yo empecé, bueno, como joven, como niño, de Monaguillo. Ahí fue cuando conocí a don José Castro, que fue el primer cura que estuvo conmigo, estuve yo, bueno, yo con él, cuando vino él, ahí conocí a don José Castro, después vino María Amador y doña Concha Hernández. Don José Castro fue uno de los curas más apreciados en el barrio, porque él fue el que colaboró con el ayuntamiento para poner el agua y la luz en el barrio, porque no había ni agua ni luz. Doña María Amador y doña Concha Hernández fueron muy importantes también para el barrio, porque el barrio era pobre y entonces ellas traían comida, traía eso, había que la gente, quiero decir, las personas mayores como mi madre y eso, iban un día a la iglesia por la tarde, entonces le daban ahora no me acuerdo, una cosa como punto, y entonces el año, el que más puntos según le daba el regalo. A los 8 o 10 años vino el hermano de María Amador, que vino de Cuba, entonces trajo la Virgen del Cobre, que es la que estamos ahí, que es la que tenemos también, la Virgen del Cobre, y la Virgen del Carmen, y San Francisco Javier. Son los curas, ella está ahí. Yo estuve hasta los 16 años de Monaguillo. Y yo recuerdo que yo era un niño y estaba la fábrica de Correa, que es la primera fábrica que se hizo aquí en La Laja, la fábrica grande, donde mucha gente de nuestro barrio iba caminando ahí, y venía caminando a trabajar, y también gente de San José también estaba trabajando ahí, y esa fábrica estuvo casi hasta 60 y algo, estuvo esa fábrica ahí, por cuestión de la ampliación de los 6 carriles del sur, y la perforación del túnel de La Laja, donde yo prácticamente estuve trabajando tanto en la pulverizadora, la perforación, como en el túnel este de aquí también, la perforación también aquí. Después se hizo también otra fábrica, que esa era de piso, que era la de aquí, la de Farray, que esos pisos casi todo iba para el sur, cuando el boom del turismo, que todo eso en su día, a través de la ampliación de los 6 carriles, ahí hasta Juan 23, todo eso ya ha desaparecido. Inclusive todas las casas que estaban pegadas a la parte del mar donde vivíamos nosotros, todo eso fue cogido por la carretera, la ampliación, y se desapareció esas casas. Desde Way Lover, nuestra escuela, estamos en contacto con la gente de Coaria, porque creemos que la playa de La Laja es una playa sin explotar, con muchas posibilidades. Es una playa, como ven, con mucho potencial, con una belleza paisajística peculiar, al tener esos acantilados tan cerca del agua. Pues cada vez que vienen tanto ese usuario local como el turista, se sorprende de la belleza y de las posibilidades que tiene esta playa, y de lo desconocida que es con respecto a otras playas de la ciudad. Sí, comenzando a vivir en la Bahía de la Plata a principios de los 70, 70 y poco,
pues realicé la escultura esta a partir de una maqueta que tenía, que varié y ideé la sirena. Y allí precisamente da la casualidad que esta obra que quiero dorar a mi barrio, a la Bahía de la Plata, la realizo en uno de los cuartos que luego fue el de mi hijo. O sea que hay un vínculo de esta obra con la Bahía de la Plata por haberla incluso realizado en el piso donde vivía. Este documental ha sido posible gracias a los fondos FEDER de la Unión Europea y lo promociona el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.